Profesor Román Ortiz, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, doctor Londoño? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, señor, ayúdenos a entender este barullo que se ha armado en Cataluña, 500 años formando parte de la unidad española y ahora han descubierto que quieren ser independientes. ¿Pero esto cómo es, profesor? Bueno, lo que pasa es que lo que está pasando ahora en Cataluña en realidad es el resultado de dos factores que es clave tener en cuenta. Por un lado, una falla en el diseño constitucional español del 78 y por otra parte, 25 años de políticas, de cierto tipo de políticas. Con respecto a la falla en el modelo, en el diseño constitucional del 78, el problema es que el Estado, la descentralización española no se cerró, es decir, la Constitución dejó abierta el volumen de competencias que podía tener a las regiones españolas, que podían ser transferidas desde el gobierno nacional a las regiones españolas, por un lado. Por otra parte, por lo que se refiere a las políticas, durante los últimos 25 o 30 años, con algunos periodos muy excepcionales, la educación y los medios de comunicación en Cataluña han estado en manos del nacionalismo. El resultado ha sido que se ha incubado varias generaciones de ciudadanos catalanes que han oído hablar de España a través de los lentes del nacionalismo catalán. Dicho esto, en el 2012 se intentó hacer una reforma del Estatuto catalán que fue rechazada por la Corte Constitucional Española porque no se adecuaba al ordenamiento constitucional, y eso definitivamente empujó a los partidos nacionalistas a avanzar, a apostar por la independencia, algo que por otra parte estaba en sus agendas, aunque lo hubiesen tenido, digamos, más o menos quieto, más o menos oculto durante el periodo precedente. Y eso es lo que explica la crisis actual. Como usted sabe, se celebró un referéndum completamente ilegal en contra de la legalidad del Estado español en Cataluña el pasado 1 de octubre. Los resultados fueron completamente difíciles de saber y, digamos, además de la ilegalidad no se sabe exactamente cuánta gente votó ni cuáles fueron los resultados, pero los partidos nacionalistas se agarran a ese referéndum para decir que tienen un mandato para declarar la independencia de manera unilateral. La declararon la semana pasada y el gobierno español, la administración de Mariano Rajoy, hizo uso de una norma perfectamente constitucional y perfectamente legal que permite al gobierno nacional intervenir un gobierno regional cuando éste actúa en contra de la ley. Y ese ha sido donde estamos hoy. El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, decidió avanzar en la intervención, destituyó al gobierno regional, nombró de manera temporal administradores a cargo de las carteras de las principales responsabilidades del gobierno regional catalán, y se han convocado elecciones para el 21 de diciembre para que surja un nuevo gobierno catalán que se haga cargo de la administración de la región, ¿verdad? Bueno, profesor, entonces es una situación desde el punto de vista jurídico, como usted la define, y desde el punto de vista popular, ¿qué es? Porque los catalanes son españoles y se han sentido españoles. ¿Y de qué manera se han sentido españoles? La manifestación del fin de semana es una manifestación colosal, gigantesca. Entonces, ¿cómo se puede expresar libremente Cataluña? Y si estas elecciones del 21 de diciembre van a ser la ocasión para que lo hagan. Pues mire, el problema central es que la sociedad catalana, de alguna manera, como resultado de esas décadas de influencia desde los medios de comunicación y la educación nacionalistas, está profundamente dividida. Uno diría que en torno a un 35-40% de la sociedad catalana favorecería la separación de España, y el resto, evidentemente, prefiere permanecer dentro de España.
El problema con estos porcentajes y el problema con esta división es primero un problema de percepción y es en el sentido de que los nacionalistas catalanes han monopolizado los medios de comunicación y sus posiciones son vistas exteriormente mucho más mayoritarias de lo que en realidad son. Y por otra parte, una fractura en la convivencia que hace difícil que los dos sectores, el que está a favor de la independencia y el que está en contra, pues convivan. Yo creo que hay una mayoría clara todavía en Cataluña a favor de la permanencia dentro del Estado español. El problema, evidentemente, es que hay un sector de la población significativo que no lo está, y en consecuencia esas dos fuerzas son las que se van a medir en las elecciones del 21 de diciembre. En principio las encuestas están diciendo que van a ganar los partidos constitucionalistas, aquellos que rechazan el movimiento hacia la independencia, pero en cualquier caso no cabe la menor duda de que los sectores pro independencia, que ya han dicho que van a presentarse y a competir en estas elecciones, van a conservar cuotas de poder muy importantes en el parlamento regional. En consecuencia, lo que uno podría ver es que la situación, digamos, la crisis presente de gobernabilidad va a resolverse a través de esas elecciones, pero la solución va a ser muy inestable y la crisis catalana, la crisis secesionista catalana se va a prolongar, evidentemente. Catalana se va a preguntar, y una pregunta que es obvia, profesor. ¿Alguien ha hecho seriamente en Cataluña el estudio de cuál sería la viabilidad económica y política de Cataluña como país independiente? Absolutamente, y lo cierto es que la viabilidad es nula. Hay varias cosas que valen la pena subrayar, ¿verdad? La primera es que automáticamente el nuevo Estado catalán quedaría fuera de la Unión Europea. Las normas de la Unión Europea dicen claramente que cuando se produce ese tipo de... Si se llega a producir ese tipo de rupturas, el Estado, digamos, naciente, independiente, queda fuera de la Unión a expensas de que el Estado del que se ha separado decida incorporarlo dentro, y eso evidentemente no sucedería. Segundo, lo que está produciéndose en Cataluña en estos momentos es un éxodo masivo de empresas. Cerca de 2.000 empresas en el último mes han abandonado su sede en Barcelona y se han situado en otras partes de España. En consecuencia, económicamente, el supuesto Estado catalán sería inviable. El segundo punto que hay que señalar, y esto es bastante importante también, es que abriría una brecha de vulnerabilidad en términos de seguridad en Europa. Usted recuerda con seguridad el reciente atentado islamista que hubo en Barcelona, y esa es una señal de la fragilidad y de que tienen las autoridades catalanas para manejar la seguridad de su propia región. Finalmente, yo creo que vale la pena señalar que hay fuerzas internacionales que están respaldando y alimentando el nacionalismo catalán por intereses que tienen muy poco que ver con la propia Cataluña. Y ahí está el esfuerzo que ha estado haciendo todos esos sectores vinculados al gobierno ruso, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, para alimentar el nacionalismo catalán y el separatismo catalán como una forma de debilitar tanto a la Unión Europea como a la OTAN, ¿verdad? Lo cual de alguna manera nos viene a señalar finalmente que ni desde un punto de vista de seguridad ni desde un punto de vista económico la región como un Estado independiente sería viable. El último punto que hay que señalar es que además, como mencionaba antes, existe esa inmensa mayoría de ciudadanos españoles que viven en Cataluña que se oponen al proyecto y que evidentemente no quieren ser convertidos en ciudadanos de segunda clase en un Estado nacido de esta aventura separatista, ¿verdad? Es una aventura separatista realmente, eso nadie ha hecho un estudio a fondo de qué es lo que pasa. Hoy veía con sorpresa, pero no es un tema menor, sino psicológicamente muy importante, que qué pasa con el Barça, el equipo de fútbol, el día en que se independice Cataluña de España. Pues es obvio, la Liga Española es para equipos españoles, en la Liga Española no juegan equipos italianos, ni franceses, ni jugarían equipos catalanes. ¿Usted se imagina lo que sería para la gente de Barcelona quedarse sin el Barça? No estoy haciendo broma.
Este es un tema psicológico, pero de importancia fundamental. Sí, es decir, esa es una muestra más de la enorme, inmensa cantidad de vínculos que unen a la región con el resto de España, es decir, y que simplemente no se pueden ignorar, ¿verdad? El punto es que hay una serie de intereses políticos de estos sectores de carácter separatista que lo que quieren es de alguna manera emprender una aventura que para que ellos simplemente terminen hegemonizando completamente el nacimiento y el control del nuevo Estado catalán. Dicho esto, hay que señalar además que todo el proceso de ese intento de separación de Cataluña ha sido impuesto de una manera con unas enormes dosis de autoritarismo por esos sectores del nacionalismo radical catalán, que además, cuando uno mira en términos históricos, tienen unas raíces bien complicadas en términos de comportamientos igualmente autoritarios y violentos durante los años 20 y 30 en España, ¿verdad? De tal manera que lo que estamos viendo de alguna manera, en buena medida también como resultado de la crisis económica por la que pasó España a partir del año 2007, es el surgir de una serie de fuerzas que estaban agazapadas, digamos, en la tradición política española y que pues han puesto en jaque de alguna manera la integridad del país y también la democracia española, ¿verdad? Claro, pero obviamente pues si los catalanes tuvieran suerte con la independencia y tuvieran ventajas derivadas de ella, pues entonces ahora aparecerían los gallegos, los valencianos, los vascos, los andaluces. Mejor dicho, España quedaría convertida en 20 naciones independientes, ninguna de ellas viable, como no sería viable Cataluña ella sola, ella independiente. No es viable, ni la van a aceptar en la Unión Europea, ni la van a aceptar en ninguna parte. Ese separatismo es, como usted lo llamó, profesor, una aventura, ¿o no? Absolutamente, y yo creo que el punto que usted señala es bien importante desde un punto de vista de estabilidad estratégica, ¿verdad? Es decir, si Cataluña consiguiese ese proceso, digamos, consiguiese convertirse en un Estado independiente, lo que daría lugar es a una reacción en cadena de todos impulsada por otros grupos políticos que en otras regiones de España están tratando de conseguir o apuestan por una solución independentista. Eso implicaría entonces otro referéndum, por ejemplo, en el País Vasco, tal vez en Canarias, probablemente en Galicia y así sucesivamente. Es decir, yo creo que es fundamental entender por qué el gobierno español ha negado, digamos, la posibilidad de un referéndum, en el que supuestamente Cataluña decidiese sobre su continuación en España o no. Hay razones, por un lado, de entidad política muy profundas, es decir, en el sentido de que no se puede dejar que por la diferencia de un voto hecha solamente por una parte del Estado se ponga en cuestión de manera decisiva y de manera irreversible la unidad de un país que ha permanecido juntos por 500 años, como usted señalaba. Pero además de eso, además de esos factores políticos que son fundamentales, hay que señalar que se pondría en marcha ese proceso de reacción en cadena que terminaría convirtiendo la península ibérica en una nueva versión de Yugoslavia, ¿verdad? Con los riesgos que tiene para la estabilidad y la seguridad de toda Europa. Pero claro. Bueno, profesor, entonces a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque Rajoy ha puesto un tema muy complicado que es el de las elecciones de diciembre. ¿Acuden o no acuden a las urnas los independentistas? Si acuden, están aceptando las normas, las reglas de juego dictadas desde Madrid. Si no acuden, pues entonces se quedan sin representación en el gobierno catalán. ¿Cómo le parece la disyuntiva? Efectivamente. Parece claro que van a acudir porque no quieren renunciar a esas cuotas de
de poder. Yo creo a las cuotas de poder que les darían pues tener una representación en el Congreso, en el Parlamento catalán regional importante, ¿verdad? Yo creo que es fundamental tomar en cuenta efectivamente lo que puede pasar en las elecciones del 21 de diciembre, porque esas elecciones, como señalaba antes, es probable que reduzcan la mayoría o reduzcan el control sobre el Parlamento regional de los partidos en favor de la independencia, pero el gobierno que salga de ahí, si bien no va a incluir a partidos en favor de la independencia de Cataluña, va a ser muy inestable, por un lado, y por otro lado va a tener muy difícil emprender un proceso que sería necesario, y es desmantelar todo el aparato de propaganda y educación que es lo que ha permitido construir ese sentimiento independentista en algunos sectores de la sociedad catalana, ¿verdad? Es decir, introducir correcciones a el modelo educativo catalán para que se enseñe español o castellano de una manera más correcta y más extendida, o hacer que los medios de comunicación que dependen del gobierno regional tengan una visión más plural y no solamente envíen sistemáticamente el mensaje independentista. Es algo que requiere la solidez de un gobierno que es difícil pensar que va a salir de esas elecciones el 21 de diciembre, ¿verdad? En consecuencia, lo que va a haber es, sin duda alguna, un cierre del momento de ingobernabilidad por el que ha pasado Cataluña cuando ha estado en manos de los independentistas, pero no una solución una solución duradera a la crisis catalana a la que se enfrenta España, ¿verdad? Bueno, profesor, pues pendientes de lo que pasa en España que es nuestra. Somos a distancia, pero somos herederos de España. Cuanto tenemos lo heredamos de ella, la religión, la lengua, la cultura. Esta es una nación que no es una nación entre otras. España es parte nuestra, somos parte de España espiritualmente, moralmente, aunque políticamente estemos tan lejos de España desde hace tanto tiempo, y debiéramos tener unas relaciones mucho más vivas y mucho más estrechas si España no hubiera cometido los errores que cometió frente a estas antiguas provincias en el siglo XIX. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.